Carlos, soy de comunicación, voy en cuarto semestre y estoy en el programa de liderazgo CREA. A mí me gustaría preguntarle, usted empezó hablando del Estado de Derecho y creo que es algo muy importante. Sin embargo, hay un gran descontento aquí y mucho es por el PRI. O sea, a mí me gustaría preguntarle en esencia, ¿con qué confianza nos va a decir a nosotros que ahora sí creamos lo que en muchos años no se ha hecho? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Por favor, la señorita de amarillo, si puede ponerse de pie. Y pues mi pregunta es sobre temas de salud. En una de sus propuestas, usted habla sobre servicio en las clínicas más cercanas para la gente que no tiene acceso. Pero en los pueblos donde las personas, su clínica más cercana está a 2 horas de distancia y la persona tiene una urgencia y no hay un transporte correcto para que pueda llegar esta persona a la clínica, ¿qué propuesta podría darnos usted como candidato para poder mejorar ese servicio? Hola, yo soy Fernanda, soy médico titulado, estudié la maestría en Dirección de Instituciones de Salud y soy exalumna de Vértice. Y mi pregunta es, hay un gran problema en la educación médica. Los horarios pues no son coherentes con lo que estamos practicando. Son horarios de 90 horas a la semana o de 80 horas y creo que tiene que cambiar algo. Y yo ya lo intenté, ya fui a la Cámara de Senadores, tengo una propuesta, ya la revisaron, pero no se le ha podido dar continuidad porque habría que hacer muchos cambios para poderlo llevar a cabo, para poder reducir todas las horas que trabajamos en el hospital. Me gustaría saber qué se podría hacer. El planteamiento de Carlos es, yo creo, un planteamiento bien importante. En términos generales, yo fui secretario de Relaciones Exteriores y hay una brutal desconfianza en los partidos y en los gobiernos y una gran distancia entre la sociedad y la ciudadanía. Ese es nuestro principal reto hacia adelante. Lo que nosotros tenemos que lograr es recuperar esa confianza. Y yo cada vez que vengo a la NAWAC me siento reconfortado de ver jóvenes que a pesar de esa desconfianza tienen una gran vocación de servicio público que no necesariamente desahogan a través del gobierno, que lo hacen a través de fundaciones, en el sector privado, en el sector social, en su vida cotidiana, todos los días comprometidos con su entorno, todos los días sabedores de que la oportunidad que han recibido obliga a un trabajo cercano para que eso se traduzca en una mejora en el país. Nosotros lo que hemos buscado es tener espacios de cercanía y de diálogo para recuperar la confianza. Yo tengo 20 años de servicio público. Como aquí se ha comentado, no tengo militancia en ningún partido, pero en la campaña hemos tratado de hacer algo que a mi juicio es bien importante. Hemos querido reivindicar a los partidos y hemos querido reivindicar al servicio público. No hay partidos buenos y malos, hay gente buena y mala en todos los partidos. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que los que se queden en el servicio público sean solamente la gente buena, la gente que se levanta todos los días pensando en cómo ayudar. Aquí hay en el auditorio quienes han sido servidores públicos, quienes se están preparando para ser servidores públicos, quienes han estado cerca de servidores públicos. Y hay servidores públicos que han sido extraordinarios, que han dejado huella, que han dejado legado. Y hay servidores públicos que en el anonimato han trabajado todos los días con empeño, con amor y sin ningún reconocimiento para que a México le vaya bien. Vale la pena reivindicar eso del servicio público. Vale la pena reivindicar que en la militancia hay honorabilidad. Vale la pena reivindicar que el servicio público puede ser un servicio público limpio. Y vale la pena porque queremos que se entusiasmen.
Una campaña como la que hemos vivido muchas veces genera el efecto contrario. Muchas veces vemos una campaña en donde solo hay descalificaciones, en donde no se discuten a profundidad las propuestas, en donde nos quedamos con la impresión de que todos somos iguales y que todos somos igual de malos. Y la verdad es que sí vale la pena que eso cambie, que prestigiemos al servicio público, que privilegiemos la confianza y que lo hagamos por la vía del diálogo y de la cercanía. Este es un reto que tiene todo el mundo y que tenemos que resolver porque los necesitamos, porque necesitamos que los jóvenes se entusiasmen y se encanten, que se enamoren de la posibilidad de servir y que sientan que la transformación de México está en sus manos, desde el gobierno y fuera del gobierno, pero que vale la pena entregar una vida al servicio de los demás a través de la trinchera que fuera. Esos son los valores de liderazgo que aquí en estas aulas se educan, que aquí en estas aulas se fomentan, que aquí en estas aulas se motivan y son la razón profunda por lo que a mí me gusta el trabajo político. Yo he sido privilegiado de tener grandes oportunidades de servicio y todos los días me levanté pensando que tenía la gran oportunidad de hacer una diferencia. Ese es el entusiasmo que me gustaría contagiar y esa es la razón por la que vez tras vez que he estado con ustedes en estos espacios, salgo con la convicción de que México tendrá delante de sí un gran destino. Lo que pregunta María José es al mismo tiempo una oportunidad y un reto. En poco tiempo, lo que vamos a ver nosotros es que los servicios médicos están en el instrumento que aquí todos han enseñado, que es el del teléfono. Por eso, de nuevo, nos regresa al tema de este enfoque de muchas disciplinas para resolver problemas. ¿Qué tenemos la posibilidad de hacer en la siguiente generación? Primero, que la medicina cambie de lo curativo a lo preventivo. La cantidad de información que tenemos a la mano, la cantidad de instrumentos que podemos utilizar para recopilar esa información, nos permite ser mucho más proactivos en detectar los riesgos de salud antes de que se materialicen. Y la posibilidad de hacer llegar esa atención de forma descentralizada y no necesariamente en hospitales y clínicas es una probabilidad de una realidad en la que tendríamos que estar trabajando. Tendríamos que estar trabajando no para, como se dice, pues como se dice en inglés, no para que el doctor te pueda ver ahorita, sino para que el doctor se desplace en términos de sus servicios a donde está el paciente que los va a necesitar. Esa es la frontera y el futuro de la medicina, una medicina preventiva y una medicina descentralizada, una medicina mucho más cercana al paciente y que le dé al paciente muchos mejores elementos de control. De entrada estamos planteando no solamente el cambio de lo preventivo a lo curativo, sino además un esquema en donde en México tenemos 3 grandes sistemas de salud, el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, y todos tienen un despliegue regional que nos da mucha densidad. Lo que tenemos que hacer es que cara al ciudadano sea igual la clínica que sea en donde pueda recibir la atención. Para el ciudadano debería ser indiferente si ese hospital es del IMSS, del ISSSTE o del Seguro Popular. Debiera ser atendido en cualquiera y el reto burocrático de compensar los costos es un reto que debiera de asumir el gobierno. Si transitamos a lo preventivo, si transitamos a un mundo en donde cara al ciudadano cualquiera le dé el servicio y si vamos aprovechando la tecnología para descentralizar esos servicios, vamos a lograr una medicina que esté mucho más centrada en el paciente y mucho más lejana de las clínicas y los hospitales. Si logramos además un cambio de hábitos, reconociendo que en México el 80% de lo que gastamos en medicina se gasta en 4 enfermedades: diabetes, hipertensión, cáncer de mama y cáncer de próstata. Los primeros 2 prevenibles con cambios de hábito de vida y los segundos 2 detectables a tiempo y con una muy buena prognosis. Eso implicaría cambiar nuestro enfoque para hacerlo centrado en la prevención y cercano al paciente, y todo ello tecnológica e informativamente está al alcance de nuestras manos por la vía de información y de tecnología. Y respecto a lo que planteaba Fernanda, me encantaría conocer la propuesta para ver cómo podemos implementarla. Pocas carreras tan abnegadas en sus horas y en el tiempo que implica prepararse como la medicina, pocas tan importantes en términos de la capacidad que tienen de restablecernos en nuestra salud, que es lo más preciado que tenemos. Y a mí me gustaría mucho conocer la propuesta, estudiarla de mejor manera y acompañarla en ánimo de que se convierta en realidad.
Fíjense, mientras le llega el micrófono, uno siempre piensa que lo más complicado de un evento es la presentación. Y la verdad es que lo más complicado, y merecen un fuerte aplauso, es el audio y el video. Siempre nos plantea retos y dificultades, hoy no fue la excepción, y hay que reconocer que igual creatividad, dar el discurso, que la preparación para un buen audio y video, y reconozcámonos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Nelson Vargas, alumno de Finanzas y Contaduría de segundo semestre y presidente electo de la Sociedad de Alumnos de Finanzas y Contaduría. Mi pregunta es, candidato, ¿por qué considera importante que tanto funcionarios de gobierno como candidatos a la presidencia presenten su declaración de la propuesta 3 de 3? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Álvarez, soy graduada recién egresada de la Facultad de Derecho y una de mis propuestas de tesis va enfocada al regreso o el retorno masivo de miles de Dreamers mexicanos. Y en el pasado debate hablábamos sobre las propuestas. Candidato, ¿usted qué propone al regreso y si México está preparado para el retorno voluntario o no voluntario de sus Dreamers, siendo que las remesas de migrantes mexicanos aportan el 2.3% al PIB? Muchas gracias. Buenas tardes, señor candidato. Mi nombre es Jerónimo Ascue. Soy alumno de la Facultad de Derecho, actualmente en octavo semestre. Mi pregunta va encaminada a lo que comentábamos de los jóvenes en la educación. Actualmente, los 120 millones de habitantes, estamos hablando que un 43% deja la preparatoria. Esto nos aborda unos 51 millones de habitantes. Mi pregunta en concreto es, ¿cómo motivar a los jóvenes a continuar con el estudio sin tener que pasarse a tener un ingreso mucho más fácil, como es en la violencia o en el narcomenudeo? Muchas gracias. Yo creo, Rubén, que es muy importante que pasemos de la 3 de 3 a un esquema mucho más riguroso del control de la evolución patrimonial de los funcionarios. La 3 de 3 implica que hagamos públicas 2 constancias y ciertos elementos de información. Implica que los funcionarios públicos hagan público que presentaron su declaración patrimonial, que hagan público constancia que pagaron impuestos y que revelen cuáles fueron sus ingresos del año previo y cuál es su patrimonio. Ese no es un buen esquema de control de evolución patrimonial. Y lo que vemos evento tras evento es que el funcionario presenta la 3 de 3 y luego se dedica por meses a explicar por qué en la 3 de 3 no reveló el departamento en Miami, por qué en la 3 de 3 no puso las cuentas que tenía quién sabe dónde. ¿Qué es lo que tenemos que tener y qué tienen los países que en materia de corrupción logran los mejores resultados? Una auditoría profunda que nos permita tener certeza, primero, de que el funcionario tiene lo que dijo que tenía. Segundo, de que eso que tiene es consistente con sus ingresos. Y tercero, que la forma en la que vive es consistente también con sus ingresos y que la forma como su patrimonio evolucionó es razonable y consistente con la forma como evolucionaron sus ingresos. Yo a eso le denominé la 7 de 7, porque por arriba de la 3 de 3, por lo que yo propuse se hiciera, y que pretendo sea ley y que cualquiera que me acompañe en el ejercicio de gobierno lo pueda hacer, es que revisáramos todos los registros públicos de la propiedad para acreditar que no haya más patrimonio que el que revelamos. 1, 2, el SAT tiene mucha información. El SAT sabe si facturamos, si somos accionistas, si recibimos dividendos. El SAT sabe si somos representantes legales de empresas. El SAT sabe si pagamos boletos de avión. El SAT sabe si recibimos intereses del resto del mundo. Y el SAT puede hacer toda esa información transparente. Todas esas manifestaciones externas de riqueza, que así es como las cataloga el SAT, se pueden contrastar con mi declaración de ingresos para ver que mis ingresos sean consistentes con la forma en la que vivo. Si yo declaro tener ingresos de 50, pero viajo en avión, facturo, tengo ingresos por dividendos o tengo ingresos diferentes de mis sueldos y salarios, pues mi declaración patrimonial no reveló
adecuadamente y no es consistente con mi estilo de vida. Tenemos, por lo tanto, que dejar de descansar en la declaración patrimonial y movernos un esquema que nos dé certeza de que hay congruencia patrimonial auditada por un tercero para todos los servidores públicos. ¿De qué vamos a estar seguros entonces? De que ese servidor público vive dentro de sus ingresos, en la normalidad de sus ingresos y que su patrimonio es consistente con su vida y con su trayectoria de ingresos. Ese es mi caso y eso me permite hoy presentarme no solo frente a ustedes, frente a mis hijos y que sepan que he sido un funcionario público honesto, pero ese es el caso de miles de servidores públicos que se reivindican a diario con su esfuerzo y que no tienen más privilegio que el de ser mexicano. Y eso es lo que debiéramos de buscar de nuestros servidores públicos siempre y en esta elección. De las circunstancias más dramáticas que tiene el tema de migración es justamente la circunstancia que atraviesan los Dreamers. El que se ve obligado a migrar siempre tiene un elemento de vulnerabilidad adicional. Aquí platicábamos de pobreza y decíamos que en pobreza teníamos que asegurar resolver la educación, la vivienda, la salud, el servicio en la vivienda, la alimentación y el trabajo, la seguridad social. Bueno, eso que es difícil hacer para quien está en casa, se vuelve mucho más difícil hacer para el migrante que está en tránsito, para el migrante que está repatriado, para el migrante que está trabajando en malas circunstancias y con una mala protección jurídica afuera. Dentro de todas esas comunidades de migrantes, el reto más complicado era el de los Dreamers. Estos eran mexicanos, niñas, que llegaron a Estados Unidos literalmente infantes, que crecieron en Estados Unidos, que consideran que Estados Unidos es la única realidad que conocen y que sin embargo tienen de origen el problema de haber llegado indocumentados. Mucho trabajaron las comunidades de migrantes y mucho había que reconocerles para lograr este espacio de protección, el espacio de protección que les permitía certeza en su estancia, aun cuando no les daba ciudadanía, sí les permitía el que tuvieran la misma protección que tenía un ciudadano. Hoy eso está en riesgo con cargo al presidente Trump. A nosotros nos toca, como entonces acompañamos a los migrantes en lograr este espacio de protección, hoy defender que ese espacio de protección se dé. Ahora, es cierto que a México regresan muchos voluntariamente y a México regresan muchos que son deportados. No solo tenemos la capacidad, sino que habiéndoles fallado una vez, no les podemos volver a fallar. Y lo que tenemos que hacer a su retorno es que esos derechos que tenemos que garantizarles, los podamos garantizar a plenitud. El derecho primero a recuperar con facilidad el patrimonio que tienen allá y que lo puedan traer aquí al país. Que de entrada los demos de alta al Seguro Social y que tengan posibilidad de tener cuidada su salud en lo que encuentran un mejor espacio de empleo y de oportunidad. Tenemos que preocuparnos de que encuentren ese espacio de empleo y de oportunidad. Y en el caso de quienes llevan mucho tiempo fuera, tenemos que acompañarlos en educación y en oportunidades para que se reintegren adecuadamente en su comunidad, sabiendo que esos mexicanos tienen una enorme valía, que tomaron riesgos, que emprendieron, que fueron exitosos en un espacio que no era el nuestro y que tienen la gran posibilidad para México de seguir aportando a nuestros espacios de oportunidades y de desarrollo. Tenemos la capacidad y tenemos la obligación moral y política de habiéndoles, insisto, fallado yo una vez, que sepan que México es su casa y que no les va a volver a fallar. Y lo que dice Jerónimo es un planteamiento muy importante y muy estructural. En México hay más de 82 millones de adultos. De esos, solamente 34 terminaron la preparatoria. 48 millones de mexicanos no terminaron la preparatoria. Esos 48 millones de mexicanos que no terminaron van a vivir 5 años menos que las que sí la terminaron. Van a ganar 41% menos que los que sí terminaron la preparatoria. Cuando vemos la pobreza extrema en México, 9 de cada 10 personas en pobreza extrema no terminaron la preparatoria. Eso quiere decir que un mexicano que abandona la escuela antes de terminar la preparatoria es un mexicano que va a tener pocas oportunidades, que va a tener grandes retos. Y nos obliga a hacer dos cosas. Primero, a que hacia adelante
No perdamos a ningún joven de la oportunidad de terminar estos estudios y terminar con la educación superior. Y eso implica entender por qué están desertando. Y las razones por las que se desertan del esfuerzo educativo tienen que ver sí con ingresos, y por lo tanto la beca es importante. Tiene que ver también con distancia, y por lo tanto la evaluación de la presencia y la densidad de oportunidades cerca de los polos de vivienda es importante. Tiene que ver con el costo de transporte, pero tiene que ver con dos elementos fundamentales. Tiene que ver con seguridad, con la seguridad en el traslado y seguridad en las instalaciones físicas. Y tiene que ver con un elemento absolutamente clave. Tiene que ver con que el joven sienta que lo que está aprendiendo le va a ser útil, que lo que está aprendiendo le va a ayudar a resolver un problema, que lo que está aprendiendo le va a permitir emprender o le va a permitir encontrar un trabajo. De ahí la importancia de la educación dual, de ahí la importancia de que nuestros programas de estudios estén permanentemente actualizados para ser vigentes, pero de ahí la importancia de un enfoque como Avanzar Contigo. Nosotros podemos aprender, lo hacemos de nuestros errores. En Cedesol echamos a andar un programa que se llama Fútbol por la Inclusión. Nos ayudaron algunos que están aquí presentes y la idea era esa motivación. Sabíamos quién había abandonado los estudios y pensamos, vamos a armar un torneo de fútbol, los reclutamos, que tengan clínicas en la mañana, estudien en la tarde, hacemos un torneo al final del proceso y luego mandamos a los ganadores, los mandamos de hecho un mes a España para que terminen allá su clínica de deporte. Bueno, el programa se oía a todo dar, excepto que cuando fuimos a buscar a los jóvenes a sus casas, no los encontramos. Y no los encontramos porque se estaban rompiendo el alma para salir adelante. No hay en México ninis, no hay en México jóvenes que ni estudian ni trabajan. Lo que hay son jóvenes que tienen grandes retos por salir adelante y que cuando se ven obligados a dejar la educación, lo hacen por algo que desde el gobierno tendríamos la obligación de atender. No es falta de motivación, es una falla de los elementos que desde el gobierno tendríamos que darles para que terminen ese ciclo. Pero si lo logramos, si convertimos a México en un país que termine las preparatorias y que tenga educación superior, nuestro potencial de transformación es enorme. Nuestro reto no es solamente que no abandonen los estudios, nuestro reto es los que ya lo abandonaron. Son esos 48 millones de adultos que no terminaron la preparatoria. A ellos hay que buscarlos y plantearles soluciones de educación continua, certificar sus conocimientos y darles herramientas para que puedan emprender y para que puedan emplearse. No podemos quedarnos solo con el reto de que no abandonen hacia adelante. Tenemos que corregir esa falla que tuvimos hacia atrás y darle a esos adultos los elementos que les permitan una inclusión productiva, que los dejen alcanzar sus sueños. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Valdivia, egresado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Bienvenido a su casa, candidato. Conozco sus propuestas en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de trabajo. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el eje o los ejes fundamentales que en su gobierno seguirá implementando para seguir haciendo crecer el trabajo, que sin duda alguna es la base del desarrollo de nuestro país y de nuestra economía, que estoy seguro y dentro de sus propuestas las tiene? ¿Cuáles son esos ejes fundamentales que usted pretende o que usted cree que serán necesarios adoptar en nuestro país para seguir adelante con ello? Muchas gracias. Gracias. José, ¿quieres escoger los siguientes dos, por favor? Por favor, la señorita de blanco. Buenas tardes, soy Mitzi Espinosa de los Monteros, egresada de Ciencias de la Familia. Y mi pregunta va en el enfoque de familia. Me preocupa no haber escuchado la palabra familia en toda la propuesta, ya que la familia es la base de la sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la línea de trabajo que usted tiene para la familia frente a los retos que esta tiene ahorita, el tema del aborto, eutanasia y la unión de parejas homosexuales? Gracias. Vamos a pasar el micrófono aquí Hola, ¿qué tal, candidato? Soy Carlos Cruz, alumno de Derecho, alumno de Sinergia también. Bueno, ahorita que las relaciones entre Estados Unidos y México se están viendo mermadas en su totalidad, me gustaría saber
si cree que las medidas regresivas en materia de relaciones internacionales son las correctas para este tratado, y también en materia de fronteras. Sé que el presidente Trump y todo el pueblo de Estados Unidos está muy molesto porque por la cocina trasera se les están metiendo todos, se les está metiendo drogas, armamento, pero ¿qué hay de que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales consumidores y también uno de los principales propietarios en materia de armas entre particulares y también armamento bélico? 1988, que es un viaje para mí a cuando estaba yo sentado igual que ustedes. Era el primer año en la universidad y era un año en donde en México se discutía cómo debía ser la política pública, teníamos también una elección. En 1998 las únicas autopistas de 4 carriles, eran 4, eran Querétaro, Pachuca, Puebla, y me parece que el Estado de México, Toluca. No podíamos o no teníamos más allá de esas autopistas. México era una economía cerrada. En 1988 nos quedamos sin pasta de dientes, nos quedamos sin papel de baño, no había leche en polvo, nos quedamos sin azúcar. Hubo un mes en donde por la forma como se fijó el precio de la carne, tuvimos una crisis porque nos faltaba carne. Mi papá trabajaba en esa época en industria y comercio. Cada dólar de inversión extranjera tenía que ser autorizada por un comité. Él nos platicaba que le llegó a ese comité la decisión de evaluar si se podía abrir una franquicia de comida rápida en México. El comité hizo un estudio profundo, detectó que ya había una franquicia de esa marca en México y consideró que una franquicia no era necesaria. Ese no es el México que nosotros queremos, ese no es el México que genera empleo. Nosotros creemos en un México con libertad económica, creemos en un México en donde podamos empoderar a todos aquellos que quieran, a partir de su esfuerzo y de su capacidad, emprender y generar alternativas de desarrollo en todos los sectores, en las telecomunicaciones, en la energía, que podamos fortalecer nuestro mercado interno, que podamos plantear soluciones a los problemas que aquí se nos han presentado. Ese México de libertades es un México que genera empleo, es un México de productividad, es un México en donde los empleos cada vez estarán mejor pagados. Pero ese México de oportunidades, ese México abierto al mundo, ha sido un México que no le ha dado las mismas oportunidades a todos. ¿Cuál es el eje que tendríamos que consolidar para crecer más? ¿De dónde vendrán esos nuevos empleos? Vienen de cerrar estas brechas. Si nosotros logramos que en el sur de nuestro país tengamos las mismas oportunidades que en el norte, México crecería mucho más. Si los 3 estados más pobres tuvieran la misma capacidad que los estados promedio, eso nos da una plataforma de crecimiento mucho mayor. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que bajar gas de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Salina Cruz a Tapachula. Y eso nos permitiría potenciar el puerto, potenciar el comercio, nos permitiría sumar un motor adicional de fuente de empleo en la industria, en un estado que hoy no los tiene. Y nos permitiría voltear a ver al sur-sureste e identificar ahí turismo, ganadería, agricultura, historia, pero también nos permitiría identificar industria, manufactura y transformación. Si cerramos la brecha entre el mexicano que tiene y el que no tiene, y la forma de cerrar es de educación, si nosotros logramos que no perdamos un solo joven de la educación superior y que regresemos y que incorporemos de ese saldo que tenemos pendiente 1,5 millones de adultos por año, a los que les demos los instrumentos para terminar la preparatoria, ese es 1,5 millones de adultos que tendrán la posibilidad de emprender o de emplearse. El potencial económico que viene de esa inclusión, de cerrar la brecha de la pobreza es enorme. Y el tercer elemento del que viene un enorme potencial de crecimiento es este empoderamiento y cuidado de los derechos de las mujeres para la inclusión laboral. Todos los estudios que hemos visto acreditan que si nosotros logramos el mismo nivel de participación laboral de las mujeres que se ve en el resto del mundo, la economía mexicana podría crecer entre 0,5 y 1 punto porciento adicional del PIB adicional. ¿Eso qué necesita?
guarderías, estancias, escuelas de tiempo completo, implica casas de día, implica la posibilidad de hacer compatible en nuestros derechos, la posibilidad de tener una familia, que es un tema al que habré de referirme, y hacerlo compatible con emprender y tener una participación laboral. El empleo vendrá entonces de estos espacios de libertad económica combinados con estas soluciones de inclusión que permitan hacer de México un país que le ofrezca oportunidades a todos por igual, sabiendo que si lo hacemos, ese piso de igualdad nos va a permitir que cada quien en su empeño y en su esfuerzo vaya saliendo adelante. Y el tema central es el de la familia. El eje central de esta política de inclusión tiene que ver con que no sea el gobierno el que instruya, sino el diagnóstico en la familia el que sea apoyado. Tiene que ver con que recuperemos nuestros valores, tiene que ver con que recuperemos el sentido de comunidad, tiene que ver con el que asumamos que familias fuertes y bien integradas, familias en valores, son el principio de un país fuerte y de un país también de valores. Cuando vemos en México un problema como el del feminicidio, eso tiene que ver con una descomposición de valores en la familia, en la escuela, en la calle, en la oficina, que tenemos que recuperar. No cabe duda que al centro de este trabajo de fortalecimiento de la familia está uno de los elementos que más nos permitiría salir adelante. Si nosotros le damos ese apoyo a la familia, ese apoyo en los valores, ese apoyo en una visión de desarrollo que parta de reconocer que esa unidad es la que nos da identidad de oportunidades, que esa unidad es la que nos cuida y nos protege, que esa unidad es la que nos impulsa y nos inspira. En las familias encontraremos nuestro mejor elemento de fortaleza, por lo que el eje de lo que estamos planteando como política de gobierno es que empecemos por fortalecer a la familia y sus valores. Esto es lo que se hace en la NAWAC, esto es lo que se hace en términos de preparar a estos estudiantes en esos valores que salen al mundo y muestran lo que en México se puede hacer con una educación de calidad y con responsabilidad social. Agradecemos a todos sus preguntas. Estoy seguro que habrá muchos más cuestionamientos de parte de todos, por lo que les invitamos a conocer las propuestas del candidato a través de sus redes sociales, de su página web. Y ahora le damos tiempo al candidato José Antonio Meade a dar sus conclusiones. Yo les pediría, si ustedes están de acuerdo, que a través de José y de Andrea, para todos los que no tuvieron la oportunidad de preguntar, nos pasen las preguntas por redes sociales, nos pasen las preguntas por escrito, y nosotros nos comprometemos a que antes de que termine la semana habremos de contestar todas y cada una de ellas. Yo aquí me dijeron y me siento como en casa. Me siento como en casa porque yo he tenido la oportunidad de acompañarlos y de ver cómo crece esta comunidad y se fortalece en valores de participación, en emoción y en capacidad de transformar. Esta oportunidad de dialogar, esta convocatoria a que presentemos aquí lo que queremos para el país, nos da la oportunidad de que la elección se resuelva de una forma en donde hayamos estudiado las propuestas, conocido a los candidatos, en donde tengamos claridad de qué creen, en qué creen, cómo viven y cómo son. Esta es una elección a la que le faltan poco más de 21 días. Y es una elección a la que le faltan, sin embargo, 3 etapas, que son bien importantes. Una etapa como la de hoy, pública, de debate, de reflexión, de cuestionamiento, de presentar nuestras propuestas, de discutirlas de manera pública. Un segundo espacio, en donde por ley los políticos tenemos que guardar silencio. Y este es un espacio de reflexión en familia, de qué escuchamos, de qué nos pareció lo que escuchamos, de qué nos pareció y quién nos pareció que ofrece para el país un rumbo de mayor certidumbre, un rumbo de mejor acompañamiento para las familias. Y luego un momento de intimidad, que es en donde vamos a emitir el voto y en donde vamos a resolver a quién le confiamos el destino del país, de nuestras familias y el futuro de nuestros hijos. Un ejercicio como el que hoy la NAWAC convoca a hacer permite que esta decisión sea una decisión reflexionada, una decisión que haya tomado en cuenta perfiles y propuestas. Y yo me congratulo de haber sido parte de nuevo en esta universidad
de ese proceso de reflexión y de haber podido compartir con ustedes la oportunidad de que juntos construyamos un mejor país, un México que está llamado a ser potencia. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.